Bueno chicos, hoy toca también otro de centralitas. Esta es una K1200S que el dueño anterior le cambió la BSMK, le cambió el cuadro y le cambió la ZFE que va aquí, todo por las centralitas de una K1300R. También le puso el manillar de la R. Pues vale, esta es una K1200S de 2005. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? La centralita BSMKP controla la inyección y la culata de esta moto es diferente de la 1300. La 1300, la culata cambiaron el diseño porque en las 1200 se calienta un poco más de lo normal el cilindro de la derecha, el de esta parte de aquí. No es nada grave porque no se va a romper la moto, pero bueno, vieron que eso se podía mejorar y lo mejoraron. Entonces, entre que aquellas 1300 y estas 1200 y que cambió el diseño de la culata, la inyección que está calibrada no es la misma. Entonces, eso no se tiene que hacer. La moto funciona, si no os lo digo yo al chico este, ni se va a enterar, no se hubiera enterado, quiero decir, la moto va a ir igual, pero no va a lo que debería ir. Y la inyección no está trabajando como debería ir. Entonces, esto no lo hagáis. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a cambiar el cuadro. Espera, que subo arriba y lo enseño. Vamos a cambiar el cuadro porque el que lo puso no hizo copias de seguridad a las centralitas, no ajustó los kilómetros y ahora mira, ¿ves? Se queda, no sé si se verá, se queda parpadeando los kilómetros porque no están ajustados. Que esa es otra también. Si cambiáis todo esto, por lo menos hace copia y volcarle la copia. Porque ahora, por ejemplo, todo esto lleva el equipamiento de la 1300 y habrá parámetros que no cuadrarán. Así que vamos primero a hacer una copia de seguridad y luego miraré los listados de la copia a ver qué se tiene que ajustar y cambiaremos el cuadro. Como las copias de seguridad las expliqué la semana pasada, no lo voy a volver a hacer. Voy a hacer las copias y seguimos. Vale, hemos estado trasteando ya un buen rato. Uno de los problemas que tenía, que esta centralita, la BMSKP, que era de una K1300R, nos marcaba en el listado que hemos sacado de copia de seguridad como una K43, si no recuerdo mal. Cuando esta moto, que es una 1200S, es una K40. Lo hemos modificado en el listado, lo hemos grabado. En la semana anterior expliqué cómo se grababan y cómo se sacaba copia de seguridad de las centralitas. No lo voy a volver a explicar porque es una tontería. En fin, el total que del listado que sacamos de aquí, cambiamos K43 por K40. Una vez ajustado esto, que le indica que es una K1200S, vamos a por lo siguiente. Esta moto llevaba este cuadro, que como veis es inglés. Sí, lo tenía marcado en español aquí, en el LCD, pero esto es un coñazo, lo del cuadro es un coñazo. Y aparte de esto, cuando el chico le cambió todas las centralitas al tun, esto tenía unos kilómetros, esto tenía otros, y la ZFE que está ahí marcaba otros. De manera que los kilómetros aquí parpadeaban. Cuando tú le dabas contacto, se quedaban los kilómetros parpadeando, porque no coincidían en las tres centralitas. Hemos sacado con el ISTA-D, hemos sacado la cifra de kilómetros que debería marcar, que se va a unos 600 kilómetros. Este cuenta kilómetros es nuevo de Trinky, o sea, es original, no se ha puesto nunca en ninguna moto, se supone que tiene 0 kilómetros. Ya lleva su cuadro en español y ahora voy a dar al contacto y a ver qué pasa aquí, porque esto ya es terreno desconocido. A ver que nos marquen los kilómetros y si marca o no marca, en fin. Tengo una copia de seguridad que tendré que volcarle porque estará en blanco, pero bueno, si no lo doy contacto no sabemos qué va a marcar. A ver qué nos sale, va. 1, 2 y... ¿Vienes para acá y lo ves? Va, cruza los dedos, a ver qué pasa aquí. Contacto. Cero kilómetros, ¿ves? Y parpadea. Los kilómetros los tenemos cero. Ahora lo que hay que hacer es darle los parámetros, porque claro... Aparece también lo de las... Claro, porque está todo mal configurado. Ahora, sí. Bueno, nos marca... Lo de los neumáticos. Está todo mal configurado. Ahora hay que poner la copia de seguridad. Vale. Pero entonces nos vamos al NCS Expert y le volcamos la copia de seguridad que tenemos del combi de mi moto. Porque mi moto es una como esta del 2005, que es ABS1, y esta también es ABS1. Entonces, con esos parámetros debería funcionar bien. Pues vamos a colocárselos y a ver qué pasa. Bueno, chicos, al final la cosa no ha salido como pensábamos. Hemos tenido que volver a poner el cuenta kilómetros que llevaba la moto con los kilómetros en millas y tal, porque el contakilómetros nuevo, el original que era de 0 kilómetros, ya estaba por estrenar. No lo podemos reprogramar porque al tener esa centralita con un número bastidor, bueno, este estaba en blanco, cuando hemos puesto el contakilómetros nuevo, estaba en blanco, pero teníamos la ZFE con un número bastidor.
el BSMKP con otro número de bastidor. Y cuando tú haces eso con el ISTA-P para reprogramar esto, para que le ponga la programación, te envía a hacer puñetas, porque detecta dos números de chasis diferentes y te envía a hacer puñetas. Luego, al no poder reprogramar el cuentakilómetros para K1200, lo hemos tenido que descartar y poner otra vez este. Lo que sí que he hecho es, este cuentakilómetros, le he quitado el intervalo de revisiones, le he quitado el termómetro exterior, que esta moto no tiene, y le marcaba ahí fallo. Le marcaba también fallo de aceite por el tema del sensor de temperatura que va aquí en la 1300 y que esta no lleva. Así que de momento lo único que le queda es el tema del parpadeo de los kilómetros. ¿Veis? Como parpadea porque no cuadran. Entonces he quedado con el chico este que si busca un cuentakilómetros que tenga menos de 60.000, intentaremos ajustar para que esto desaparezca. Pero todo lo demás ya funciona bien. Así que eso es lo que hay de momento. No ha salido todo bien, pero bueno, algo hemos hecho. Y también hemos descubierto, eso sí, que tiene un fallo de ZFE, pero no de centralita, sino de cableado de centralita, porque le daba un fallo de ZFE, le he puesto yo una que tengo ahí, que está bien, y seguía marcando fallo, pero hemos traducido del alemán lo que decía el programa y era un fallo de cableado. Así que eso lo tendrá que mirar más adelante si quiere. Pues nada, que sepáis que si compráis un cuentakilómetros tiene que ser uno de segunda mano ya usado, con kilómetros para poder subir, porque si compráis uno que tenga 0 kilómetros nuevo, a menos que tengáis todas las centralitas de la moto originales, no lo vais a poder reprogramar.